Bueno, gloria a Dios. El tema para el día de hoy acerca del módulo Las costumbres y la sociedad judía. Vamos a ver hoy las clases sociales. Ya vimos en el módulo anterior la clase de los ricos o privilegiados. Ya explicamos muy bien esta parte. Y es importante entender todo lo que tiene que ver con las clases sociales, porque en la Biblia hay muchos personajes y el mismo Señor Jesucristo se refiere a diferentes personajes de acuerdo a las clases sociales que vivían y por qué se menciona en la palabra del Señor tal o cual cosa, por ejemplo los mesoneros, los carpinteros. Vamos entonces a ver hoy lo que es la clase flotante o clase media. Existía una clase privilegiada, ya la vimos. Ahora también vamos a ver otra clase que existía, otra clase social, que es la clase flotante o clase media. Esta estaba compuesta por propietarios de negocios o artesanos, talleres, quienes tenían personas asalariadas en su negocio. En escala menor, entre estos dueños de talleres, tenemos a José, por ejemplo, quien desempeñaba la labor de carpintero, función que implicaba no solamente hacer muebles, sino construcción de casas y todo lo que tenía que ver con la talla de la madera. Este oficio era un oficio que requería de cierto personal para ejecutarlo, y en este hogar viene pues el advenimiento de Jesús en el hogar de José. Así que vemos que los carpinteros pertenecían a la clase media y eran personas que tenían su negocio establecido y también tenían algunos asalariados a su cargo o por el oficio que desempeñaban. Los dueños de hospedajes también hacen parte de esta clase social flotante o media. Los dueños de hospedajes que estaban en esta clase, sus negocios eran rentables de tiempos de fiesta solamente o algunas fechas especiales. Tenían los hospedajes o mesones, estaban situados en lugares estratégicos por donde viaja la gente, a una distancia prudente de las ciudades. Cada hospedaje se preciaba de tener una pesebrera para atender mejor al viajero, lo cual se tenía en la parte posterior de la casa. Por ejemplo, al llegar José y María cerca de Belén, ingresaron a uno de estos lugares, a un mesón. Y dice que para pasar la noche entraron allí y continuar al día siguiente el viaje a Belén. Como no había habitaciones, les tocó llegar a la pesebrera. Allí, en medio del olor de los animales de carga, como burros, camellos, caballos, nace el Hijo del Dios viviente. Los evangelios describen el nacimiento para hacer referencia a la estrategia de Dios. Una pesebrera era sitio obligado de toda persona que tenía animales, ya fuera rico o pobre, para que la noticia se diera en sentido universal a toda criatura, y así se cumpliría la escritura. Vemos pues que los dueños de mesones, que eran los hospedajes o los hoteles de la época, también pertenecían a la clase media. No era un negocio muy lucrativo que que no los alcanzaba a enriquecer, sino que sencillamente tenían ciertas utilidades y les daba un modo de vida más o menos no ostentoso como el de los sumos sacerdotes o como el de los terratenientes que vimos en la clase flotante o clase media, o como de los publicanos, por ejemplo, los cobradores de impuestos que vimos en la clase pasada. No eran así tan bollantes económicamente, pero sí tenían cierto estatus o cierta, digámoslo, capacidad económica para vivir y tener empleados a su cargo o emplear personas a las cuales les dependían de un salario. Estos dueños de mesones o hoteles tenían un parqueadero en la parte de atrás del mesón o en la parte de atrás del hostal o del hospedaje, y ese se llamaba la pesebrera.
Recuerde que en esa época no habían carros para poner en parqueaderos, así que el que llegaba, llegaba en camello, o llegaba en un burro, o llegaba en un animal. Entonces lo que hacían era rentaban el lugar para dormir, pero al animal le daban la posibilidad de tenerlo en una pesebrera que era como el parqueadero del vehículo que ellos tenían. Allí es donde nace el Señor Jesús, precisamente en una pesebrera, porque cuando llega María y José y va a dar a luz, no tiene dónde hospedarlo, entonces a ellos no los hospedan allí en el mesón, sino que ellos se quedan en la pesebrera y allí es donde nace el Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia habla de los carpinteros, habla de los mesones o el mesonero. Recuerde el pasaje bíblico cuando el Señor atiende, dice la palabra que aquí el buen samaritano vendó las heridas de aquel que por el camino lo habían asaltado los atracadores y había quedado mal herido. Dice la palabra que el buen samaritano sanó las heridas, vendó las heridas, le echó ciertos productos que se usaban para sanar las heridas y después de vendarle las heridas se lo entregó al mesonero, quiere decir al dueño de un hostal, para que cuidara de él, para que lo tuviera mientras él iba y regresaba. Le dio unas cuantas monedas y le dio el encargo de que lo cuidara y lo atendiera y le diera lo que necesitara, que después él vendría y pagaba por él. Es una enseñanza bíblica muy bonita que nos enseña, bueno, a ser verdaderamente buen samaritano. Nos enseña el Señor Jesús a lo que la obra del Señor en nosotros hizo, que es vendar nuestras heridas, limpiarnos y llevarnos al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu de Dios cuide de nosotros, nos guíe, nos orienta, nos dirige, mientras Cristo viene por la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Pero ahí se está refiriendo precisamente al mesonero, y el mesonero pues no era un hombre adinerado o no era una familia adinerada, sino una familia clase media. Bien, también había dentro de esta clase media pertenecían los sacerdotes, pero no los sumos sacerdotes, sino la clase sacerdotal que servía en cargos menores en el templo. Pertenecía a esta clase, pues, sacerdotes, digámoslo, no el sumo sacerdote, sino sacerdotes que hacían ciertas disciplinas dentro del oficio para buscar al Señor en el templo del lugar santísimo. Esta clase vivía dispersa por todo el país y se encontraba dividida en 24 secciones para oficiar en el templo. Los sacerdotes llegaban a Jerusalén solo cuando correspondía trabajar en los oficios religiosos, a los cuales se desempeñaban, oficios que desempeñaban por 10 días, regresando luego a su lugar de origen para volver cuando les tocara la rotación que se hacía. Recuerde que los sacerdotes tenían ciertos turnos para rotar y cuando ellos tenían que rotar tenían que desplazarse al templo que quedaba en Jerusalén. Mientras tanto, muchos podían vivir en otras regiones o en otros lugares, solo que llegaban a Jerusalén para hacer los trabajos como sacerdote en los tiempos que les tocaba oficiar por familias. Los pagos para los sacerdotes de este oficio se hacían de la siguiente manera. Número 1, cuando oficiaban en el templo, participaban de las víctimas o de los sacrificios, sacando la piel y la carne como cosas de valor, los cuales eran vendidas a los carniceros alrededor del templo. Esta era una forma de ellos obtener remuneración del oficio sacerdotal. Pero también participaban de las primicias de los frutos y cereales que los judíos llevaban al templo. Los judíos llevaban como diezmo u ofrenda cereales o granos y estos participaban de ello. Los sacerdotes eran pues remunerados con la ofrenda de grano o de especias que los hombres de Dios o las familias llevaban al templo, como también el diezmo de los productos agrícolas o las cosechas les era entregada como una dote en dinero a
los sacerdotes. Vemos pues que entonces dentro de la casta sacerdotal el sumo sacerdote sí pertenecía a la clase privilegiada, a la clase rica, pero el sacerdote común y silvestre era o pertenecía a la clase media. También tenemos entonces los pobres en Israel. Esta es otra clase social que también se habla mucho en la palabra de Dios acerca de los pobres. Los pobres como clase social representaban a aquellos que solo podían ganar un poco para su sustento. La gran mayoría en Palestina, en esta clase se pueden considerar agricultores quienes tenían pequeñas parcelas y solo cuando había cosecha podía tener un sustento digno. Eran personas pues que tenían ciertos ingresos, pero era muy mínimo los ingresos y sobre todo que no los tenían en todo tiempo, sino en los tiempos de las cosechas. Y cuando pues le iba mal en la cosecha a la persona, pues la persona iba a pasar muchas necesidades porque no era tampoco un oficio muy bueno vivir de las cosechas como agricultor. Se habla de los ricos como terratenientes cuando tenían demasiado terreno, pero en los casos de personas que tenían pequeñas parcelas o pequeñas fincas que cultivaban algo, esto no les daba lo de vivir y sencillamente pertenecían a la clase pobre por sus escasos ingresos. Los jornaleros, por ejemplo, que solo en tiempo de cosecha podían conseguir trabajo. El jornalero raso que trabajaba un día para sostener su familia toda la semana. En otros casos, este podía ser contratado por horas para guiar un carruaje o servir de mayordomo solo por la recolección de las cosechas, los jornaleros. Entonces, cuando se contrataba a alguien para cosechar o se contrataba a alguien para oficios del campo o para llevar carruajes, por ejemplo, no era un oficio que lo hacían todo el año, ni tampoco estaban como empleados de alguna familia, sino que trabajaban por horas. Muy parecido, por ejemplo, en nuestro país, cuando se hablan de cosechas, de cosechas puntuales, por ejemplo, como el café. Hay muchas personas que van a laborar a la zona cafetera y solamente les pagan por lo producido de cada día. Así había en Jerusalén una clase de trabajadores que pertenecían a la clase pobre porque no era su trabajo pues bien remunerado y fuera de eso no era continuo su trabajo. Los parceleros o los amigos de recolección de la cosecha. En esta clase cuentan también los pordioseros, los limosneros, pertenecían a los pobres, quienes consideraban un orgullo salir a pedir en los tiempos de las fiestas, porque los judíos llevaban el diezmo del pobre para ser repartido a quienes estaban en los caminos y las calles de Jerusalén. Mire usted, mi amado hermano, que dentro de los diezmos o las ofrendas que hacían los judíos para llevar al templo, una parte la repartían entre la clase pobre. Pobres se consideraban no solamente, entonces ya vimos, agricultores que tenían pequeñas parcelas, también vimos los que eran jornaleros por días, a veces había un día a la semana para trabajar y el resto de la semana que hacían. Y no había mucha fuente de trabajo. Y los limosneros. Los limoneros o pordioseros. La Biblia habla mucho de los pordioseros o los que se sentaban a pedir limosna. Eran considerados pobres. Por ejemplo, el ciego Bartimeo vivía de la mendicidad. Recuerde el cojo que sentaban a la hora de la oración en el templo de la Hermosa y lo sentaban a pedir limosna, el cojo de nacimiento. Vemos también muchos casos en la palabra del Señor que hablan de hombres y mujeres que vivían de la limosna. Parece que era uno de los, no digamos profesión, pero sí era uno de los oficios a los cuales la gente se dedicaba y en gran manera se dedicaban a la mendicidad.
Y nos cuenta los estudios que en tiempos de fiestas ellos salían con mucho orgullo a pedir porque se sentían pobres, se sentían desarraigados y tenían derecho a que les dieran parte de las cosechas, parte de lo que los judíos traían a las fiestas como diezmos u ofrendas, los tenían en cuenta a los pobres. Bien, había otra clase social bien determinada que era los esclavos. Entonces ya hemos visto la clase rica, la clase media, ya vimos a quienes pertenecían a la clase media, personas que tenían pequeños o medianos negocios, como los mesones, como los carpinteros, etc. Los artesanos también entran allí. Y ya vimos también dentro de la clase pobre como los jornaleros que trabajaban pocos jornales a la semana por su oficio, que era muy temporal, y también los mendigos pertenecían a esta clase social de los pobres. Pero también existe otra clase muy clara allí en la sociedad judía, que eran los esclavos. Desde el siglo III antes de Cristo se puede ver el comercio de los esclavos en Palestina. Es más, se extiende hasta la antigüedad, hasta el Antiguo Testamento. Como había esclavitud, por ejemplo, en los tiempos de José. José fue vendido, bueno, pero ya fue vendido a Egipto, pero de todas formas los mercaderes andaban en tierra hebrea buscando ¿qué? Buscando gente para esclavizar. Así que había esclavos en la época y esta hacía parte de una casta social. Este comercio de esclavos se movió en su mayoría por conveniencia. Cuando no se tenía un salario para mantener la familia, era muy fácil venderse como esclavo y recibir de su amo el alimento, vivienda, vestido y hasta estudio para sus hijos en casos especiales. De lo anterior se puede deducir que la esclavitud llegó a ser fuente de trabajo en algunos casos, más que una degradación para el individuo. Importantísimo saber esto. Por ejemplo, alguien no tenía forma de adquirir trabajo como jornalero, entonces iba a alguna plantación, iba a alguna casa donde tenían trabajadores y se ofrecía como esclavo. Es decir, yo voy a hacer lo que ustedes me digan que haga, yo voy a trabajar con ustedes, seré sus esclavos, pero ustedes a su vez me van a dar comida y me van a dar techo y me van a dar, en algunos casos, estudio para mis hijos y la educación para mis hijos, y nosotros nos esclavizaríamos de ustedes, viviríamos solamente para los trabajos que ustedes hagan. Entonces era variado el trabajo como un esclavo. Obviamente había trabajo de campo, había trabajo en casa, había trabajo en diferentes lugares como esclavo, y esto se convirtió casi que en una especie de profesión. Si el esclavo deseaba ser libre o comprar su libertad, depositaba dinero en el templo hasta obtener el precio que el amo pagó por él. También cuando se cumplía un contrato por haberse vendido como esclavo para pagar deudas o por voluntad del amo, quien le daba la libertad en alguna fiesta. Habían amos que trataban muy bien a sus esclavos, y estos, cuando se cumplían el tiempo de servicio, preferían quedarse al lado de su señor. Muchos esclavos, cuando llegaba el tiempo de la libertad de ellos, seguían de esclavos porque eran muy bien tratados en las casas de su amo. Importante también entender que quienes iban a esclavitud, iban muchos jóvenes que perdían a sus padres, y las mujeres que en condición de viudas no podían pagar las deudas que los padres dejaban, entonces tomaban los hijos como esclavos, y en muchos casos no solamente los hijos, sino que se iba la mujer también de esclava con sus hijos para pagar la deuda de su marido. Entonces eso era una forma de pagar deudas con trabajo, y lo hacían de una forma de esclavitud. Los esclavos se agruparon en grandes compañías de trabajo en los puertos por el cargue y descargue de mercancía, donde se requería de una buena cantidad de personas.
un dote curioso, un dato curioso es el de la iglesia de Corinto, donde se dice existían cerca de 600.000 esclavos en las compañías navieras. Así que no solamente ellos servían como esclavos en las granjas o en las haciendas o en los mesones, qué sé yo, sino que también eran esclavos para trabajar en empresas navieras que daban muy buen trabajo, pero lo hacían en condición de esclavos. Profesiones u oficios. Vamos a ver también, mi amado hermano, algunas profesiones y algunos oficios que en la época se daban. Es importante entender que ya vamos viendo que las profesiones o los oficios casi que también, digamos, fijaban la clase social de la persona. Ya vimos, un sumo sacerdote lo fijaban como un miembro de la clase rica o predominante o privilegiada. Ya vemos, por ejemplo, los que se dedicaban a los hoteles, los que se dedicaban a los negocios medianos, a los negocios pequeños, a comerciar con productos, esto y lo otro, eran de la clase media. Ya vimos también que gente que se dedicaba a pedir limosna y que lo consideraban un oficio, era para ellos como digamos, los hacía sentir muy bien, porque venía gente dedicada a buscar los pobres para darles dinero de sus cosechas, compartir dinero de sus ganancias en el año o en ciertos meses, y venían a las fiestas que se hacían, las fiestas religiosas dadas en el Antiguo Testamento. Entonces, en estas fiestas religiosas, ellos traían ofrendas para darle a los pobres, y los pobres se sentían orgullosos de ser pobres porque los ricos los tenían en cuenta para darle. También estaban los esclavos, ya los vimos, que eran personas que trabajaban al jornal, los pobres, perdón, que trabajaban al jornal, y también la clase esclava que no trabajaban al jornal, sino que trabajaban solamente para recibir el bienestar, para sobrevivir, comida y techo para sus hijos y para su familia, y en algunos casos también pactaban la educación. Habían esclavos que se entregaban a sí mismos a la esclavitud y decían, yo quiero ser esclavo. Y habían otros esclavos que eran llevados por la fuerza para pagar deudas de sus primos, de sus padres, cuando los padres habían muerto o habían faltado. Entonces había que cancelar esas deudas y había que ir a la esclavitud para pagar las deudas con trabajo. Normalmente los esclavos fueron bien tratados, porque los judíos no trataban mal a los esclavos, pero en algunos casos los amos o los dueños de las empresas o las tierras los maltrataban, pero no era visto, no era bien visto, porque la misma ley de Moisés mandaba a que los esclavos fueran bien tratados. Habían antes, por el contrario, lugares donde los trataban tan bien que ellos, llegaba el momento de pagar la deuda, ya cancelamos la deuda, vamos a quedar libres, pero ellos mismos se ofrecían a seguir trabajando como esclavos con ellos, porque los amos los trataban de la mejor forma. Bien, dentro de las profesiones u oficios vamos a ver lo que son los lavadores, los curtidores, vamos a ver muchos de ellos en la palabra del Señor, los tejedores, los alfareros, los carpinteros, los plateros, los cambistas, los banqueros, el cobrador de tributos, los médicos y otros oficios también vamos a ver dentro de estos trabajos que desarrollaban los judíos en el tiempo intertestamentario. Y es importante ver esto porque el Señor Jesús trató con todos los oficios, trató con toda la gente. Jesús no vino a una clase social, Jesús no vino solamente a predicarle a los pobres, ni tampoco vino a descalificar a los ricos, como lo vimos, lo explicamos en la clase anterior. Jesús vino a dar salvación a todos, a predicarle a todos y a sanar a todos los que de ellos estaban enfermos. Dice la palabra del Señor que un día se juntaron más de 5.000 hombres y 5.000, sin contar los
niños ni las mujeres. Y dice la palabra del Señor que el Señor los sanó a todos los que de esta multitud estaban enfermos. ¿Cuántas personas habrían allí ese día? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que de esos 5,000, 3,000 hayan llevado sus esposas, vamos por 8,000. Y que de esos 8,000 con sus esposas llevaban 3, 4 hijos, podríamos estar hablando de una multitud de más de 15,000 personas. Pero allí dice la palabra que el Señor tuvo compasión de ellos. Y allí dentro de ellos pudo haber gente muy rica, pudo haber gente clase media, pudo haber gente que tendría hostales, que tendría carpintería, que tendría negocios, X, Y o Z, pero igual el Señor no hizo acepción de personas, como también habían podido haber pobres o habían podido haber esclavos que estaban recién salidos de la esclavitud y estaban allí. El caso es que Dios no se refirió a una clase social, sino que a todos los trató por igual y a todos les dio salvación, vida eterna y les dio también la sanidad. Así que siempre el Señor vino no a una clase social solamente, sino a todos. Mucha gente piensa que el Señor vino solamente a predicar el Evangelio a los pobres, y esto no es cierto. Usted ve cómo el Señor, por ejemplo, habló con Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un hombre rico que pertenecía a la casta social, que pertenecía a los privilegiados porque era jefe nada menos de los publicanos, de los recogedores de impuestos. Así que Zaqueo no era ni siquiera un cobrador de impuestos tan solamente, era más que eso, era el jefe de los cobradores de impuestos. Así que Zaqueo tenía mucho dinero y y el Señor Jesús se preocupó por él. Pero también vemos cómo el Señor, por ejemplo, iba a una casa de personas que tenían necesidades grandes y como la casa de María, de Marta y de Lázaro. No eran hombres privilegiados ni pertenecían a un privilegio. Podríamos decir que era clase media y también estaba allí el Señor hablando con ellos. También el Señor trató con los pobres. Trató con personas muy desposeídas y también obró en favor de ellos. Es decir, el Señor no distinguió las clases sociales, aunque las nombra en muchos pasajes de su escritura, de la escritura, quién era el uno, quién era el otro, para recordar que siempre, siempre Él vino fue a salvar lo que se había perdido y a sanar a todos los oprimidos por el diablo y a los que estaban con tribulación en su corazón. Así que, mis amados hermanos, mis amigos, quiero decirle, todas las clases sociales confluyen en la palabra de Dios. En los diferentes pasajes de la Escritura, el Señor habla de las diferentes clases sociales, pero no discrimina a nadie, ni tampoco se va a favor de una persona o de otra, o dice que solamente los pobres tienen salvación, o los ricos, o los de clase media, sino que con todos les imparte salvación y vida eterna. Cuando fue a sanar personas, por ejemplo, nunca les preguntó qué hacían ni qué eran. Por ejemplo, un día iba en la ciudad de Naín y allí había una mujer que iba a enterrar a su hijo. Y ella era viuda y además había perdido a su esposo un tiempo atrás y ahora iba a enterrar a su hijo. Pero él no vio otra cosa sino la necesidad que tenía esta mujer de recibir consuelo, de recibir consolación, porque estaba bastante tribulada. Había perdido a su esposo y ahora iba a enterrar a su hijo. ¿Qué hizo el Señor? Hizo un milagro en esta mujer y le restauró su hijo y lo resucitó. Bendito el nombre de Jesús. Así el Señor hizo muchos milagros a diferentes personas y no importando las clases sociales a que pertenecían. Hoy mismo podemos hacer lo mismo y pensar lo mismo. Muchos cristianos piensan que solamente se van a salvar los pobres o que el Evangelio es para los pobres, o muchas personas piensan que porque alguien habla de Dios o lee la Biblia es porque es una persona pobre. No, hoy también existen clases sociales diferentes en nuestro medio, pero el Señor vino a salvar lo que se había perdido y no hace acepción de personas por las clases sociales que hay. En el próximo estudio, video que hagamos, vamos a tratar las profesiones o los oficios y la importancia de esos oficios que están en la palabra del Señor y que nos van a hacer entender muchos pasajes de la Biblia por los
oficios que representaban los personajes diferentes de la Biblia. Bendito el nombre de Jesús. Así que en próximo video estaremos ya hablando de las profesiones u oficios existentes en el pueblo judío y que esto hacía parte de la cultura de ellos. Bien, bendiciones para todos. Les habló su pastor y amigo Rosenberg Olivares. Que Dios les continúe bendiciendo.